Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su Universidad Rural de Guatemala, puntualmente a su curso Arte y Creatividad. El día de hoy daremos inicio a lo que es nuestra programación. Una programación pues que ya está plasmada y la programación que se va a estar desarrollando en directo es con base a los temas que ya están previstos en los videos pregrabados que ustedes pueden encontrar en la plataforma. En la plataforma de la Universidad Rural, ustedes ya pueden encontrar esos videos, puesto que ya están ahí colgados. Antes de iniciar, también doy un recordatorio en relación a las fechas de asignación. No olviden asignarse. Nuestra universidad pues, nos indica que no es suficiente solo pagar la inscripción o poder tener nuestra boleta de inscripción, sino que también es necesario para poder validar nuestros cursos que nos podamos asignar y que la fecha límite es hasta el 25 de julio. La asignación la pueden realizar por medio del formulario F-06-06-2019-01. Y asimismo también nos solicitan que les recordemos que no se pueden asignar en dos jornadas o en dos carreras, puesto que esto está regido por el Reglamento de Evaluación y Promoción del Estudiante en su artículo número 10, literal C, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pueden ahí buscar lo que es el reglamento de evaluación y promoción del estudiante y se ubican en el artículo número 10, literal C. Entonces ahí están los lineamientos con los cuales debemos de poder cumplir para tener una asignación y una validación de cursos. El formulario que les mencionaba también lo pueden ubicar en la página de la Universidad Rural y ahí ustedes pueden encontrar este formulario que será llenado. O si no, abocarse a la secretaría de su sede y pedir más información acerca de este proceso. Para poder dar inicio, el día de hoy vamos a estar desarrollando lo que es una temática relacionada puntualmente con el concepto de arte. Vamos a ver varios conceptos de arte con diferentes enfoques y con sus disciplinas. Este curso es un curso bastante interesante porque nos permite indagar más allá de esa teoría que nosotros tenemos. Es importante también resaltar que el arte en relación al contenido que vamos a estar manejando es puramente teórico y que depende de ustedes que lleven a cabo ese análisis y esa asimilación de esos fragmentos que se les va a estar compartiendo de una forma sintetizada. Con relación a la temática, ya está previsto un objetivo y este objetivo puntualmente nos lleva a recordarles que lo que buscamos con la sesión del día de hoy puntualmente es que el estudiante desarrolle el espíritu analítico, crítico y su sensibilidad para poder contemplar todo aquello que les rodea. ¿Por qué todo aquello que les rodea? Porque el arte, pues no solo lo vamos a encontrar en una dimensión visual, no solo lo vamos a encontrar en una dimensión que pueda ser perceptiva, sino que también el arte lo vamos a encontrar en diferentes representaciones. Por esa razón es que el curso o la sesión del día de hoy busca, ¿verdad?, estimular y desarrollar ese espíritu analítico, ese espíritu perceptivo que todos nosotros tenemos de una forma innata. La temática, primero es importante tener una breve relación, ¿verdad?, con este tema, puesto que muchas veces este tema lo hemos encontrado con distintas definiciones. Podríamos establecer que según el enfoque o según la temporalidad, asimismo este concepto de arte
va variando y va tomando diversas delimitaciones. Para poder tener una introducción al arte, primero pensamos, ¿verdad?, ¿qué es arte? ¿Por qué tenemos que llevar a cabo el curso de arte? Y primero vamos a establecer que el arte pasa a ser un componente indispensable para nuestra cultura, como también para nuestra individualidad. ¿Por qué? Porque por medio del arte se va reflejando esa concepción de conocimiento en relación a varios aspectos. Podríamos decir aspectos socioemocionales, aspectos socioeconómicos, aspectos que se pueden ir transmitiendo de una forma social, y asimismo también dentro del arte podemos encontrar inmersas ciertas ideas, ciertos valores que pasan a ser inherentes del ser humano a lo largo de todo el tiempo, porque el arte pues no es un tema estático, sino es un tema que está en constante evolución. Asimismo, se suele considerar que el arte también lleva un origen, lleva una historia y por ende una evolución, y que esos son los temas que vamos a ir socializando a lo largo de nuestro semestre. El tema del arte es un tema bastante interesante porque el arte, primero, como les comparto en la lámina, es una manifestación, ¿verdad? Que utilizamos para poder transmitir diversas percepciones del mundo. Cuando digo que es una manifestación, puesto que el arte también se convierte en una actividad en la que el hombre puede recrear con una finalidad estética dentro de ciertos aspectos de la realidad, o también puede recrear tomando en cuenta esos sentimientos, valiéndose de la materia que nos pueda rodear. En este caso, podríamos decir todo lo que se encuentra en la naturaleza también forma parte del arte, todos esos elementos como los materiales, la imaginación, y esto nos permite llevar a cabo diversas actividades donde está inmersa esta percepción, ¿verdad? Con el tema del arte es un tema fundamental porque también podemos decir que el arte pasa a ser una habilidad y que nos permite llevar a cabo una imaginación, porque cada ser humano tiene su punto de vista de ver las cosas, es decir, tiene su propia perspectiva de poder crear ciertos ambientes o de poder crear ciertas situaciones. Entonces, también pasa a ser esa habilidad para poder crear objetos, experiencias, melodías o entornos con el fin de poder lograr satisfacer esa comunicación en ese momento y asimismo poder expresar ese placer estético que nos permite observar. Se dice que tradicionalmente el arte se alimenta, ¿verdad?, de diversos elementos que nos rodean. Y por eso nosotros muchas veces escuchamos aquella frase que nos dice el arte alimenta el alma. Y a quienes realiza esa actividad, pues también va alimentando diversos aspectos según la necesidad en la cual se esté utilizando el arte. Cuando nosotros vemos una obra de arte, ¿verdad? Aquí es donde nos sentimos conmovidos por ella, es decir, aquí tenemos esa percepción socioemocional. Y pues muchos no me dejan equivocar, ¿verdad? Que cuando vemos una obra de arte, cuando es bastante emotiva, pues sentimos aquel impulso para identificarnos
con ciertas actuaciones. En este punto también, cuando se trabajan ciertos aspectos relacionados con el arte, pues nos transportan a varios lugares y a tiempos también nos pueden ir transportando y asimismo llevarnos a momentos que pueden ser reales o momentos que pueden ser imaginarios. El arte provoca una sobrecognición de todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque dentro del arte hay aspectos que pueden ser de una forma subjetiva, es decir, no los podemos ver, no los podemos tocar, pero sí los podemos percibir. Y pues esa capacidad que nosotros vamos desarrollando de distinguir todo aquello hermoso, ¿verdad? Nos los permite el arte. Cuando nosotros también especificamos en que X objeto o X lugar pues no nos parece porque tiene ciertos elementos que nos dan, que no nos dan esa armonía que nosotros quisiéramos sentir, también ahí podemos tener inmerso el arte. Entonces, el arte pues, también se ha convertido como uno de los problemas más grandes de la filosofía, por lo mismo, ¿verdad? Porque el arte tiene una percepción que puramente en algunos momentos puede ser subjetiva, ¿verdad? O sea, cada ser humano lo puede percibir de diferente manera. Y es así como en la lámina, pues les comparto, ¿verdad? Esa definición que nos da este autor y también el arte pasa a ser ese sistema de signos que van previamente organizados, pero que también nos permite utilizar un lenguaje que puede ir construido. Aquí nos comparte que por el artista, ¿verdad? En relación a la cultura y sociedad a la que pertenece, pero también ese proceso que nos comparte el artista lo podemos percibir el resto de los espectadores. El arte nos lleva a manejar diversas definiciones que ya puramente nos dan una conceptualización más clara, ¿verdad? Igual, si se dan cuenta, en la lámina anterior, acá decía, ¿verdad? Es el arte, ¿verdad? Un sistema de signos. Y acá ya nos centramos en que el arte es un conjunto de disciplinas. Entonces, ese conjunto de signos lo vamos obteniendo del conjunto de disciplinas o de ese conjunto de producciones que el ser humano va realizando y que lo hace con fines estéticos y simbólicos y que va a partir de ese conjunto de criterios, como decía en lo anterior, ¿verdad? Dependiendo del contexto donde se desarrolla el artista o donde nos encontremos, pues de ese modo el arte lo vamos a ir encontrando con ciertas determinaciones en relación a criterios, a reglas y a técnicas que pueden ser utilizadas. El arte es una palabra que está estrechamente relacionada con la creatividad, puesto que cuando nosotros utilizamos el arte, estamos produciendo una idea o un concepto o una creación, o también estamos produciendo ese descubrimiento que puede ser nuevo. Entonces, de esos descubrimientos nuevos, nosotros ya vamos a obtener ideas originales que pueden ser útiles y que por lo tanto van a satisfacer al creador, pero también van a satisfacer a ese receptor, ¿verdad? Que en este caso el creador es el artista y el receptor somos todos aquellos que percibimos esa obra o esa creación. El arte también tiene ese origen epistemológico, pues aquí esta palabra deriva o procede del latín y también procede del griego y en sí el arte podríamos decir que pasa a ser una técnica. Una técnica que por utilizar
una serie de criterios, reglas y asimismo también procedimientos, el arte se va convirtiendo en una disciplina, ¿verdad? Porque el arte, si se convierte en una disciplina, ya va permitiendo tener una clasificación y va permitiendo también tener una utilización en diferentes campos del conocimiento. El tema del arte es un tema que nos lleva también a pensar en que del arte, el concepto del arte también es usado o ha sido utilizado en la antigüedad para referirse también a ciertos oficios, como en aquel entonces se utilizaba la herrería en la edad de hierro, ¿verdad? Entonces de ahí ya viene lo que es el oficio de la herrería y que también ahí es utilizado el arte. Además, va complementando esas disciplinas como la poesía, la pintura, la música, que más adelante lo vamos a ir socializando. Las artes en sí buscan representar a través de ciertos medios diferentes universos de una percepción. También buscan representar ciertas inquietudes que tienen los seres humanos. Estas, como lo decía al inicio, pueden ser reales o imaginarias y que se van dando mediante la utilización de esos signos simbólicos o de esas alegorías, ¿verdad? Que nosotros necesitamos identificar. La expresión arte también se va usando para referirse todo aquel proceso manual, aquel proceso kinestésico que realizamos con movimientos corporales que pues van requiriendo de esas técnicas, de esas orientaciones específicas, donde nosotros ya vamos a hacer también uso de nuestros sentidos. Y es así como nos vamos a centrar, por ejemplo, en las artes culinarias, ¿verdad? Ahí hacemos el uso de nuestros sentidos para poder percibir esas artes. El arte también es una palabra utilizada para indicar la capacidad o la habilidad para poder hacer algo, algo con excelencia, algo que nos permite llevar a cabo la resolución de una problemática. Y es aquí donde se les pone el ejemplo de el arte de la guerra o el arte de la política, ¿verdad? Si nosotros vamos a leer esta teoría, ahí vamos a encontrar que en el arte de la guerra vamos a encontrar diversas formas, ¿verdad?, de poder dar solución a diversas problemáticas. Y puesto que también esta palabra es usada para hacer referencia a que algo debe hacerse bien o que nosotros cuando estamos realizando X actividad, pues debemos de tener mucha atención y debemos de ser muy cuidadosos. Y asimismo, pues de esa manera nosotros vamos ejercitando el arte. Cuando nosotros hacemos uso de la disciplina de la poesía, ahí estamos ejercitando, ¿verdad? El amar, ¿verdad? Ese sentimiento. Entonces, por eso también muchas veces escuchamos aquella frase que se dice, amar es un arte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amar es un sentimiento y ese sentimiento muchas veces es subjetivo, no lo podemos ver, pero sí tenemos esa particularidad de poderlo percibir o de poderlo manifestar. Entonces es ahí donde obtenemos esta frase, amar es arte. En fin, no existe un único o definitivo concepto del arte, ya que la pregunta sobre qué es el arte, pues va de una forma exploratoria, porque en sí el arte nos plantea diversas formas de poderla percibir y en todo caso el arte también forma parte importante de lo que es la cultura humana, porque es un concepto que les decía al inicio que va cambiando en el tiempo,
va permitiendo la inclusión de formas, de contenidos, de técnicas, que estas pueden ser nuevas, y asimismo también va permitiendo la percepción y el conocimiento de diversos momentos en nuestra realidad. Con este sentido, podríamos tener una conexión, ¿verdad?, de todo lo que es el arte con esta asignatura, arte y creatividad, puesto que aquí en la asignatura vamos a ir viendo ciertas concepciones, características, elementos claves que nos van a permitir identificar una creatividad y así poder tener esos procesos en relación a cómo podemos analizar el tema del arte, especialmente el tema del arte ha ido evolucionando y más en esta época contemporánea, porque el arte siempre está en una constante revisión. Y también podríamos decir que el arte es un tema que está en una constante crítica y actualización, porque se va ampliando con diversas ideas, con diversas perspectivas que posibilitan tener una realidad coherente y también nos posibilitan tener el desarrollo de actitudes y diversas capacidades que pues necesita el profesional, el investigador, también el arte se necesita en la educación artística para tener una inclusión, ¿verdad? Una inclusión de una integridad y una inclusión de un proceso educativo, pero de una forma bastante lúdica y de una forma integral. Además, el arte también nos permite tener una revisión constante de ciertos valores que pueden ser tomados en sentido personal y social para poder percibir ciertos elementos de nuestra realidad y así ir considerando tener ciertos planteamientos o ciertas proyecciones que nos llevan a tener prácticas creativas que pueden ser visuales, auditivas, también pueden ser prácticas kinestésicas y asimismo podemos hacer uso del arte en toda práctica, ¿verdad? El arte pues, también permite hacer uso del lenguaje, porque por medio del lenguaje todos nosotros podemos comunicar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y así también por medio del lenguaje vamos utilizando nuestros sentidos. El arte también nos permite, como decía, ¿verdad?, utilizar esa imaginación y utilizar otros elementos como la voz, el movimiento, la imaginación, el color, el espacio y así poder tener una experiencia artística bastante compleja. El arte estimula también la innovación y con el arte, pues la innovación va más allá del talento, porque el arte también permite tener una sensibilización y un desarrollo de beneficios que pueden ir en torno a una sociedad o también en torno a esa individualidad que podemos tener como ser humano. El arte también está relacionado con la ciencia, con un desarrollo físico, con un desarrollo motor y un desarrollo sensorial. Con el arte podemos también actuar con claridad para poder resolver diversos problemas que se nos presentan en la vida cotidiana y de ese modo podemos ir creando múltiples mecanismos que van relacionados con la esquematización de soluciones que podemos tener como seres humanos. El tema del arte también es un tema que lo podemos ir ligando a la educación. Y el arte en la educación, pues aquí lo vamos a ver reflejado con el curso de expresión artística. Este curso
muchas veces lo vemos, ¿verdad? O lo hemos desarrollado en educación básica, ¿verdad? Los profesores de educación básica hacen uso de este curso, también en educación primaria se hace uso de este curso. Cuando nosotros ya nos encontramos en una vida de la educación que sería la educación media, ¿verdad? Es donde más recobra vida este curso que está relacionado con el arte, que es expresión artística, y puntualmente por eso les comparto que el arte también es previsto en nuestro currículum nacional base y que nuestro currículum nacional base establece, ¿verdad? Que el arte en expresión artística orienta el desarrollo de todas las posibilidades expresivas y creativas del estudiante, porque por medio del arte se promueve el descubrimiento, el disfrute, la inventiva, esa imaginación, ¿verdad? Para poder tener una vida socioemocional bastante compleja. Este tema es bastante interesante porque el arte también permite ese descubrimiento de la belleza en sus múltiples manifestaciones y también permite tener ese rompimiento de estereotipos culturales, ¿verdad? Donde solo se puede decir que el arte solo es trabajar una pintura o el arte solo es poder manejar ese elemento musical o ese elemento instrumental, no. Con el arte también pues se hace el uso de movimientos corporales, de buscar una forma atractiva de poderle dar solución a una problemática. Es así como nos podemos referir que el curso de expresión artística en la educación pues está haciendo la unión, ¿verdad?, del arte. Entonces, aquí es donde ya venimos y decimos, bueno, el arte tiene una unión muy estrecha con la educación y es porque el arte también es un proceso sistemático y progresivo que permite al alumno aprender y gozar y crear ciertas expresiones donde van inmersos esos sentimientos. No se trata de poder evidenciar de que va a existir una educación puramente en arte, ¿verdad? O tampoco una educación basada en teorías artísticas, sino que con el tema de expresión artística, utilizando el arte, también podemos permitir, ¿verdad?, esa orientación al alumno de que pueda tener una participación activa. Y cuando el alumno tiene una participación activa, podemos decir que el alumno existe, ¿verdad? El alumno interpreta esa realidad como una persona. Entonces, el arte ofrece esa oportunidad de poder tener una comunicación asertiva. También el arte permite tener una expresión, una apreciación de la vida, de la belleza, eh, y así pues también se puede ir fomentando esa habilidad para poder experimentar nuevas emociones, para poder facilitar de una forma atractiva y conocimientos. Y el arte pues también va a fortalecer el autoestima de la persona porque por medio del arte se estimula ese desarrollo de la inteligencia socioemocional. El arte también podríamos decir que es de vital importancia en la educación, ya que es un generador de desarrollo, un desarrollo que va basado en la expresión creativa, eh, puesto que la expresión creativa, pues todo ser humano pues, lo trae consigo, ¿verdad? Y pues también esas cualidades que van relacionándose con los valores sociales, con los valores morales. También ahí es cuando hablamos de cultura, ¿verdad? Cuando ya se va relacionando ese tema con el arte, o sea, ya estamos tocando valores. Además, el arte también tiene esa finalidad de poder introducir la enseñanza
y al aprendizaje, ¿verdad? De una forma fascinante, porque aquí se utiliza la creatividad, se estimula la sensibilidad y pues también se lleva a cabo eh, esas diversas expresiones. El arte en la educación, pues aquí es que nos basamos en los estudiantes, porque los estudiantes van aprendiendo esas disciplinas artísticas, y pues en el caso cuando nosotros realizamos talleres netamente artísticos vinculados con algún lenguaje en particular, pues ahí estamos haciendo uso del arte. El arte también permite tener ciertas actividades que pueden ser grupales, bajo ese enfoque donde se pueden ir posibilitando el desarrollo técnico-artístico, ¿verdad?, de ciertas actividades, y puesto que el arte también nos va a permitir irla complementando con el uso de diversas disciplinas. El arte en la educación también posibilita tener un contexto de aprendizaje donde se puedan ir valorando ciertas acciones que van desarrollando también las metodologías que utilizamos como docentes, porque cuando somos docentes utilizamos la didáctica, pero en la didáctica que está inmersa en esa metodología de la pedagogía, ¿verdad? Ahí vamos a ver que también necesitamos arte, porque la didáctica pues nos permite hacer uso de diversas técnicas, de diversas herramientas, y con la didáctica pues nosotros hacemos uso del arte. El arte pues nos permite tener una organización interpersonal, y puesto que el arte también es tocado es un tema que es tocado, ¿verdad?, por organismos internacionales como la UNESCO, la OEI, ¿verdad?, que estos organismos han destacado que es necesario, ¿verdad?, desarrollar el arte en diversas potencialidades relacionadas con la educación, porque esto va a permitir el desarrollo de valores de valores cívicos, y también va a permitir tener el reconocimiento de ciertos derechos, ¿verdad? Como la igualdad de género, como la valoración de la diversidad cultural, el conocimiento de la propia identidad cultural, y una promoción de diálogo entre las diversas culturas. Entonces también este tema del arte en la educación lo tocan estos organismos. Asimismo, también tenemos el arte y la transformación de la educación, puesto que el arte permite llevar a cabo una transformación de educación. Pues como les decía, la utilización del arte en la educación es una ardua tarea, puesto que hay diversos objetivos que se pretenden alcanzar con el uso del arte en espacios de aprendizaje. El arte es un tema que nos permite también llevar aprendizajes en entornos diferentes de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos uso de esas diversas disciplinas, llevamos a la persona a diversos contextos. El arte también hace uso, ¿verdad?, del pensamiento abstracto y divergente, porque permite la búsqueda de soluciones en entornos de aprendizajes. Este tema también permite llevar a cabo, cuando les decía acá en la lámina, ¿verdad?, que el arte es una forma de pensar y de adquirir o de expandir conocimiento. ¿Por qué de expandir conocimiento? Porque con el arte también se agiliza ese pensamiento científico que muchas veces es muy valorado en la educación, ¿verdad? En el sistema educativo el pensamiento científico es el que tiene mayor auge, pero también no es no es el único, ¿verdad?, el pensamiento científico que se necesita en un sistema educativo, sino que también
hay otros pensamientos que nos pueden permitir tener esa generación de experiencias, ¿verdad? Podríamos decir el pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque ahí encontramos todo aquello objetivo, todo aquello que está cerrado y todo aquello que es lineal, y que así mismo podemos ir complementando el proceso educativo pues con el arte. Y porque el arte, como les decía, ¿verdad? Tiene un pensamiento dirigente, va más allá de esa subjetividad que nosotros podemos tener. Entonces el arte podríamos decir que es subjetivo, abierto, podríamos decir que también tiene ciertas características que nos lleva a pensar a que el arte es esa forma de adquirir, ¿verdad? Diversas vivencias con las que nosotros tenemos contacto día a día. Todo ser humano tiene ese potencial creativo en las artes, puesto que el arte pues está presente en nuestros entornos, está presente en nuestras prácticas, y de ese modo pues cuando hacemos uso del arte se nos facilita el aprender, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos, estamos haciendo una aprehensión de conocimiento, nos estamos apropiando del conocimiento. Entonces el arte pues en la educación permite estimular esa creatividad, esa iniciativa, esa inteligencia emocional de la cual nos dota, ¿verdad? Y asimismo pues tener esa capacidad de ir reflexionando todos esos procesos educativos que se dan en un entorno social. El arte en la educación, pues también en las sociedades del siglo XXI también exigían cada vez, ¿verdad?, ir tocando este tema, irlo relacionando con la educación, puesto que en estas sociedades se exigía trabajos más creativos, más flexibles, trabajos más adaptables e innovadores. Y es así como en los sistemas educativos se van situando, ¿verdad? Estos elementos del arte, y es por ello que la educación artística proporciona a toda persona eh, eh, el aprender habilidades, ¿verdad? Que pueden ser usadas en su vida cotidiana. Y es así como nosotros también podemos pensar en el aprendizaje significativo, es cuando nosotros aprendemos para la vida, porque el aprender para la vida constituye un medio de desarrollo del recurso humano, un medio de desarrollo de la sociabilidad o de la vida en sociedad. Y de ese modo, pues el arte, si lo hacemos o si hacemos uso en este enfoque, pues podríamos decir que es valioso, ¿verdad?, en la vida cultural, y que el arte pasa a ser un recurso vital de cada nación o de cada sociedad, porque permite tener ese papel, ¿verdad? Potenciar, ¿verdad?, el desarrollo de cada ciudadano. El arte también va a tener sus orígenes, ¿verdad? Y aquí es donde les comparto que existieron las primeras manifestaciones con el ser humano. Pues el ser humano es el artista, ¿verdad?, activo en esta disciplina. Y pues el recordar cuando nos dice la historia que existen, ¿verdad?, ciertas cavernas que están decoradas en su interior, ¿verdad?, por signos o dibujos que fueron realizados con mezclas de pigmentos o de grasas de animal. Entonces ahí ya tenemos las primeras manifestaciones artísticas del arte. Asimismo, el concepto del arte pues no existía como tal, sino que fue surgiendo en la antigüedad clásica, y especialmente en las grandes culturas como la China o la grecorromana, ¿verdad? En la cultura grecorromana, pues podemos poner como ejemplo la producción de textos
de corte teórico o crítico respecto al arte, y aquí es donde su mayor exponente pues era Aristóteles, ¿verdad? Que daba esa fundamentación de la crítica literaria. Entonces ahí ya vamos por el tema teórico, ¿verdad? La literatura. Si se dan cuenta, en las primeras manifestaciones nos íbamos por los signos, por la pintura. Posteriormente ya nos íbamos por lo que es la literatura, el uso de la palabra y de la escritura. Asimismo, el concepto se va acentuando cada vez más y va teniendo otras manifestaciones, otras utilizaciones, y es como en el siglo XVI, pues existió un desarrollo artístico y filosófico del Renacimiento, y es así como el arte ya se fue considerando en este siglo como un oficio artístico. Especialmente aquí fue reconocida la pintura, la arquitectura y la escultura, que estas ya pasan a ser disciplinas, donde ya se requería de mayor palpe, ¿verdad? No solo de una destreza, sino también se requería de cierto ingenio para poder tener el uso de esa arte, de esas artes como un diseño. Asimismo, en el siglo XVIII también ya fueron surgiendo otros conceptos que ahora son más manejados como en las bellas artes, y aquí pues estos procesos nos arrojan resultados que van en consideración a tener una expresión de la humanidad de una forma más consciente con el mundo que nos rodea. El tema del arte también nos lleva a tener otros enfoques, y igual no nos debemos de olvidar con el enfoque de la educación, ¿verdad? Que es la materia que nos compete, y aquí tenemos los enfoques el enfoque expresionista, el enfoque cognitivista y disciplinario, el enfoque culturista y el enfoque contemporáneo. Estos enfoques nos permiten hacer uso del arte en sus diversas manifestaciones, puesto que el énfasis del enfoque expresionista pues tiene un énfasis en la creatividad y en la expresión libre del pensamiento, ¿verdad? Aquí es donde nosotros utilizamos esas estrategias de enseñanza, y que se dice que el arte en la educación pues pasa a ser el único recurso de la pedagogía, y que este nos permite tener una educación moderna, donde nosotros podemos utilizar diversos modelos. Asimismo, también tenemos lo que es el enfoque culturista, ¿verdad? Este nos permite tener una identificación directa de los y los estudiantes con las problemáticas del contexto o con las problemáticas de la sociedad. Aquí pues entramos en ese proceso de reflexión, ¿verdad? Para poder llegar a una solución pertinente. El enfoque extemporáneo también, desde este enfoque se puede comprender eh, a toda la sociedad, puesto que se dice que la sociedad es portadora de una diversidad de cultura, y que todas las culturas son valiosas y que van incorporando ciertos conocimientos que van indagando en relación a cada cultura. Es decir, con este enfoque se dice que cada cultura nos ha dado un aporte que puede ser en relación a sus costumbres, a sus tradiciones, y que las culturas también son reconocidas, ¿verdad? Desde un enfoque urbano, desde un enfoque rural, desde un enfoque inmigrante, pero que todas ellas nos pueden proporcionar elementos claves. Y no debemos de olvidar lo que serían las características del arte, pues es un lenguaje, como ya vimos, es utilizado para transmitir emociones, es una actividad creativa. Aquí el ser humano pone en marcha esa subjetividad que necesita para poderse expresar. Es dinámica, puesto que el tema del arte está en constante evolución, está en constante utilización, y que pues está siempre innovando. Es indefinible porque es subjetiva
cada ser humano tiene su perspectiva de verla y utilizarla, y pues es una manifestación cultural, puesto que también se centra en el reconocimiento, ¿verdad?, de los diversos grupos que conforman una sociedad. Asimismo, las disciplinas artísticas, pues ya vimos que es la pintura, la escultura, la literatura. En estas disciplinas, pues se hace uso de diversos elementos, como ustedes pueden ir ahí analizando. Si nos centramos en lo que son las disciplinas, pues vamos a ver que en la pintura se hace uso de todo lo visual, aquí se hace uso de colores y de formas. En la escultura, pues se hace uso de una construcción, puede ser tridimensional o bidimensional, también se hace uso del color y del volumen. En la literatura se hace uso de la palabra oral y escrita. En la música se hace uso de instrumentos que pueden ofrecer ciertas experiencias armónicas. En la arquitectura, pues se hace uso de espacios, de edificaciones, se hace uso de una construcción. En la danza se hace uso de elementos corporales, de elementos escénicos. También se hace uso de un acompañamiento de la disciplina de música. En el cine, pues hace uso de un manejo secuencial de imágenes, de sonidos, y es así como también vamos a tener que el tema del arte también se da en una clasificación, y aquí es donde ya lo vamos delimitando a ciertos elementos. Podemos tener las artes decorativas, las artes plásticas, las artes escénicas y las artes literarias, ¿verdad? Que esta ya es una clasificación. Podríamos decir que son podríamos decir que si las artes se van clasificando en disciplinas, ¿verdad? Y también en subdisciplinas. Y las subdisciplinas se encuentran en su clasificación. Hemos llegado al final, pues no les quito mayor tiempo. Es un tema bastante extenso, ¿verdad? Que hay mucho que poder compartir. Gracias por su fina atención y que Dios quede en cada uno de sus hogares.